A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Telesucesos, siempre inéditos. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. El Ecuavoley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Uno de los personajes importantes del siglo XX fue descrito de esta manera por uno de sus biógrafos. Tenía cara de bebé recordete, con su piel sonrosada y una sonrisa fácil. Pero tras su aparente mansedumbre, se escondía un político feroz. Y el retrato de este personaje especial continúa de la siguiente manera. Aunque ya estaba entrado en años, seguía comiendo, fumando y bebiendo como si no cumpliera los 20 años. Y sus ojos claros, penetrantes, tenían la fuerza expresiva de la más fogosa juventud. Ese hombre se llamaba Winston Churchill y fue primer ministro de Inglaterra cuando las garras nazis amenazaron a su patria, a Europa y al mundo entero. Su larga, agitada y fructífera vida había empezado cerca de Oxford, y su espíritu de acción lo convirtió en soldado, almirante, diplomático, parlamentario. Y le sobraron energías para ser primer ministro, oficial de diversos cargos, líder de su pueblo, corresponsal de guerra, pintor aficionado de alta calidad y premio Nobel de literatura. Churchill estaba desapareciendo un día como hoy, 24 de enero de 1965. Y lo recordamos hoy, no por su accionar político, que también fue objeto de polémicas, sino como hombre y pensador, como cuando nos decía: nunca perdamos las esperanzas. Hay que continuar de derrota en derrota hasta la victoria final. Las principales noticias del día. Titulares. El destituido Hernán Ulloa pide la misma sanción para la Asamblea. La fecha de inicio de operación del Metro de Quito vuelve a ser incierta. En el segmento de opinión, la importancia de la minería a gran escala. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. ¿Qué nos pasa? José Hernández, ¿por qué no vieron el elefante que se metió? Noticias del día. El destituido Hernán Ulloa pide la misma sanción para la Asamblea. Poco después del fallo de la Corte Constitucional con el que destituyó a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y dispuso la posesión de Álvaro Román como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, surgen las primeras reacciones. En la Judicatura se prepara todo para la posesión de Román, mientras que en el Consejo de Participación y Control Social reaccionan tras su destitución por haber incumplido el dictamen de la Corte sobre la designación del presidente del organismo judicial. El expresidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, aceptó que la sentencia de la Corte Constitucional les tomó por sorpresa. No pensábamos que una decisión así se iba a tomar, pero pidió que los magistrados tomen la misma decisión sobre la Asamblea Nacional, que ha desacatado varias sentencias y que se ha negado a posesionar a las autoridades de control designadas por el Consejo. En su última rueda de prensa, antes de dejar las oficinas del Consejo de Participación y Control Social, Ulloa advirtió que si no hay consejeros, está la imposibilidad de tomar acciones administrativas, por lo que no podrán garantizar la continuación de todos los concursos de designación de autoridades de control
Están pendientes las designaciones del Contralor General y el Defensor Público, que son los procesos más avanzados. Y según el cálculo de Ulloa, no hay suplentes para llevarlos a cabo, por lo que advierte que se deberá esperar a mayo a la llegada de los nuevos consejeros. La fecha de inicio de la operación del Metro de Quito vuelve a ser incierta. Fueron 18 los días que estuvo retrasada la segunda fase de inducción del Metro de Quito. La etapa de movimiento de trenes con pasajeros debía iniciar el 5 de enero del 2023, pero problemas con los códigos QR frenaron su puesta en marcha. El 23 de enero finalmente estos problemas fueron arreglados y la ciudadanía pudo realizar los viajes que son de inducción para aprender el funcionamiento de este sistema de transporte que es único en el país. La ciudadanía ya puede hacer los viajes de inducción de forma gratuita. En diciembre del 2022, cuando se supo que el metro no operaría en ese mes como se había prometido, sino que se inauguraría, Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito, señaló que el 5 de marzo del 2023 arrancaría la operación comercial del metro. Es decir, que desde ese día la ciudadanía podría usarlo pagando el pasaje como un transporte más de la capital. Sin embargo, Roberto Custode, gerente de operaciones del metro, señaló en plática con los medios de comunicación, indicó que no hay una fecha específica para la operación comercial del metro, pero que sería en marzo. Entrevista del día. La mañana de este martes, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, estuvo presente en Radio Sucesos y habló acerca de los casos de corrupción en el sector eléctrico. Escuchemos lo que dijo. Todas estas cosas que en muchos casos han sido un secreto a voces, no ahora, siempre en el sector energético. No solo en el sector energético, Milton, este es un problema de las empresas del Estado, seamos sinceros. El Estado tiene sus propósitos nobles, organizar la sociedad, la defensa interna y externa, la educación, la obra pública, pero aquí ese es un Estado empresario. Se hace de todo, aquí venden papas fritas en las gasolineras del Estado, ¿no? Así es que un Estado tan grande, con tantas empresas y sin controles, mire, repito, Petroecuador no tiene contabilidad auditada. Así es que esto debe llevarnos ya a una conclusión, por favor, pidamos cuentas a las empresas del Estado. Así es que no es un mal solo de las empresas del sector energético. Ahí está Tame regalaba los billetes, obviamente le debe $200 millones de combustible a Petroecuador, ¿verdad? Porque no le pagó. Es el problema de las empresas estatales, pero nadie quiere enfrentarlo. Usted ve la Asamblea, la CONAIE, cuando tienen la bandera de lucha contra la privatización que vive el Estado, obviamente, de este Estado sin control tan grande, tan obeso, medran personas como Capayas, como Alex Bravo, como Carlos Piña, se llevaron refinerías al bolsillo. Así es que es un mal generalizado de las empresas del Estado. El Estado es un pésimo empresario, ahí está el resultado. Y bueno, usted mencionaba que sí, se da lamentablemente estos casos de corrupción a nivel general en las empresas que maneja el Estado. Ahora, ¿qué se puede hacer? Usted mencionaba de la auditoría en Petroecuador, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Y qué otras acciones se van a tomar ahora que hay estos indicios de corrupción y que son preocupantes? Y bueno, ¿cómo cambiar la situación? ¿Por dónde empezar además de esta auditoría? Mire, la auditoría, el primer paso ya es un gran paso, ¿verdad? Porque ya la gente va a cuidarse y en los recibos $50,000 a veces usted le pone una hoja de papel, una firma. No, como ya hay contabilidad, todo viene hechito con los formularios correspondientes. ¿Qué se puede hacer? Le voy a recordar históricamente, yo fui ministro en los años 80, y había un directorio, en ese tiempo la empresa estatal se llamaba CEPI. Había un delegado del Ministerio de Finanzas, un delegado del Ministerio de Industrias, un delegado de la Junta de Planificación, un delegado de las Fuerzas Armadas y el ministro. 5 ojos que veían todos los contratos de Petroecuador.
el tiempo el doctor Rodrigo Borja dijo, no, hay que darle autonomía a la empresa. Y se creó una empresa en la cual los mismos burócratas eran los miembros del directorio, es decir, los gatos despenseros. Bueno, vino el presidente Correa y dictó la ley de empresas públicas, que es un delegado del presidente de la República, el ministro y otro, el señor de EMCO. El gerente de EMCO tiene 20 empresas a su cargo, o 26, no sé. Entonces, no es un verdadero directorio. El gerente Petroecuador, el doctor Aguiar, es un hombre honorable y no va a hacer uso de esto, pero puede firmar un contrato hasta $100 millones sin autorización del directorio. Dios mío, ni la compañía más grande del mundo. Entonces, el presidente de la República tomó una buena medida, me parece, que en los directorios exista un delegado de la anticorrupción. Yo también le he pedido al señor gerente de AMCO, que es un joven nuevo, que bajen el umbral para la discrecionalidad del gerente. Digo usted que el directorio por lo menos vea contratos de más de 5 millones, 3 millones, sin trabar la empresa. Entonces, un poco más de vigilancia. Han estado estas empresas sueltas de Dios. Mire, López tiene cuentas en Panamá que no rinde razón de lo que hace a nadie, sueltas. Entonces, un poquito más de vigilancia de la sociedad civil, que se reformen los directorios, que se baje la discrecionalidad. Sí se pueden hacer cosas, y el presidente de la República está totalmente consciente, pero heredó unas leyes hechas en tiempo del correísmo para que el Estado sea un arca abierta, lamentablemente. Ahí están las refinerías y los terminales, y 70,000 millones se desaparecieron. Entonces, hay que, también el Congreso, en lugar de dedicarse solo al escándalo, ayude reformando las leyes. En una empresa comercial hay el directorio, la junta de accionistas, en la cual los administradores tienen que dar cuentas. Transparencia, eso es lo que se necesita. Más vigilancia, no a las buenas de Dios sueltas estas empresas. Del programa Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, vamos a escuchar lo que dijo Byron Villasís, exdirector del INEC, sobre las críticas al actual censo de población y vivienda. Quizá como síntesis, ¿cuáles son las principales objeciones que tienes de lo que se sabe del censo de población? Porque, ojo, no es un censo de vivienda, es un censo poblacional. Entonces, ¿cuáles son tus principales objeciones que has enviado además en sendas cartas al presidente de la República? Sí, Juan Carlos y amigos que nos escuchan, hay objeciones que se vinieron alertando con muchísima anticipación. Para ser explícitos, desde marzo del año pasado, ya va a ser un año, se advirtió que la metodología que estaba planteando el INEC no era adecuada y que para poder aplicar esa metodología tenían que tener una logística y organización muy rigurosa, lo cual no se efectivizó. En junio mandé la primera carta porque vimos que no había reacción alguna y que la planificación era muy pobre y de hecho estaba apuntando hacia direcciones bastante contrarias. En septiembre se envió también otra comunicación enfatizando que no deben hacer el censo en un periodo político. Nos llamó mucho la atención que en medio de una campaña política se les ocurra hacer un censo que, aparte de ser muy delicado porque pide por primera vez información muy confidencial como la cédula de identidad, empezó a introducir cambios metodológicos de una forma no planificada. Luego ya esto se desencantó de una forma mucho más visible para toda la ciudadanía. No hicieron las pruebas pilotos adecuadas, fallaron muchos procesos de compras y de contratación, inclusive hubo algunos, como denominaron las autoridades del INEC, impases administrativos, donde hubo inclusive gente falsificando nombres para contratos de publicidad, cosas muy curiosas que ya rebasan lo ético. Y terminó en lo que terminó, apenas el 18 de diciembre, terminaron un operativo donde solo obtuvieron 10 millones de los 18 millones de ecuatorianos y han parado, una cosa que es un absurdo que no se ve en ningún censo del mundo. El censo tiene que ser continuo, tiene que ser o en un solo día, o si se atreven a hacer en varias semanas, que no se les ocurra parar en la mitad, porque la gente se mueve, es medio predecible y bastante fácil de darse cuenta.
Lo que hicieron fue parar el 18 de diciembre, hicieron un poco de encuestas hasta el 31 de diciembre y ahora han vuelto a iniciar el operativo hoy 23 de diciembre. Es decir, tienen un hueco, un hiatus en la mitad, que es una barbaridad metodológica. Esta sería una cuestión menor si es que hubiese cómo arreglar el censo el próximo mes o si tuviésemos este censo cada año. El problema es que el censo se hace cada 10 años y la información que se utiliza el censo, como ustedes saben, sirve para planificación territorial. De esto se distribuyen las rentas para gobiernos autónomos descentralizados. De aquí se obtiene el cálculo para el número de asambleístas. De aquí se obtienen cálculos para distribución de rentas por necesidades básicas insatisfechas, entre muchos otros indicadores. Entonces el problema es grave porque no solo que están cometiendo una falla que le afecta a este gobierno, sino que le afecta al país por los próximos 10 años. Claro, mira, para empezar, un censo de población tiene que anunciar resultados de población. Es absurdo que un censo de población evite, o como lo hace el INEC ahorita, prohíba utilizar resultados de población. Es como que si se calcularan los datos de desempleo, pero se prohíba hablar de desempleo. Es como que si se calcularan los datos de inflación, pero que se prohíba a todas las personas del INEC hablar de inflación. El INEC solamente alcanzó a recoger 10 millones de población en términos del censo hasta el 31 de diciembre, en base a 3 cosas. Hicimos un mapeo, hicimos un diseño donde colectamos manzanas por manzanas distribuidas aleatoriamente para identificar el barrido que efectivamente realizó el censo hasta el 31 de diciembre. Esa fue la primera fuente. La segunda fuente fue un modelo matemático con la propia información que iba liberando el INEC. Y el tercero fue la propia información que personas del INEC de forma confidencial nos otorgaron a finales de diciembre, donde efectivamente coincidían las cifras. Entre 9 millones y medio y 10 millones y medio de personas habían sido censadas, lo que provoca una subcobertura que es realmente alarmante. Para que tengan una idea, un censo se considera exitoso cuando cubre el 95% de la población. El INE con eso no está llegando ni siquiera al 55% de la población. Es decir, que volver a hacer este ejercicio, no solo que es malgastar recursos de una forma horrenda, e inclusive que ya caen temas de mala planificación que se asocian con corrupción, sino que tiene unos elementos de impacto para la planificación de todos los gobiernos seccionales del país en plena campaña electoral. Y si es que no se atreven a hablar de cuánta población mismo falta de censar, por favor identifiquen cuántas personas han salido a censar el día de hoy, 23 de enero. Son más de 6,000 personas que están en campo. Para que 6,000 personas estén contratadas de nuevo, están gastando más de $6 millones para poder recolectar supuestamente 500,000 viviendas. O están demasiado descuadradas las cifras entre diciembre y enero, o existe un faltante de 8 millones y ahora están desesperadamente tratando de buscar lo que ustedes mismos han verificado. Sí, desafortunadamente no. El INEC está muy por arriba del precio estándar internacional. Para que tengan una idea, el precio promedio internacional por persona en un censo es más o menos entre $2,50 y $3. Ese es como más o menos el estándar. Y algo que es muy importante mencionar, ese precio va bajando, porque van mejorando cuestiones tecnológicas, se mejoran procesos, etc. El censo argentino tuvo un costo de $2,60 y el censo brasileño tuvo un costo de $2,90. En algunas zonas $3, máximo $3. Ojo que estamos hablando de cifras por persona, per cápita, porque sabemos que Brasil es mucho más difícil geográficamente que Ecuador. Para que tengan una idea, a Ecuador le está costando más de $7 por persona el censo de población. Es decir, no solo que está saliendo mal, que hay mal gasto de dinero y mala planificación, sino que termina siendo uno de los más caros, con una gravedad adicional. Esto es préstamo. Es decir, a ustedes que nos están escuchando, a todos los ecuatorianos nos va a tocar pagar eso más, este censo, que llegó solamente a 10 millones de personas hasta diciembre del 2022 y ahora está empezando un operativo con más de 6,000 personas recién a finales de enero, es decir, con un hueco en la mitad. Es decir, estamos fuera de los estándares que la obvia sugerencia y por el obvio contexto de transparencia y de administración de recursos que el gobierno ahorita debería tener una actitud de total apertura a cómo se están administrando los recursos,
debería revisar cómo se está gastando en el censo más de $7 por persona en un operativo que está dejando muy dudosos resultados para toda la planificación del país. Escuchemos una parte de lo que es la propuesta de campaña de Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito, en entrevista que dio en Quito TV. Movilidad es otro tema tremendo en Quito, el tráfico, lo hablamos a cada rato y no hay ninguna solución. Hay ahora el metro que todavía no entra en funcionamiento, ya lo estamos pagando además a través de los impuestos, de la tasa, de la contribución especial a mejoras, además el SEM, es decir, existe un elemento pero que va de un sitio a otro, pero no llega a esos sectores populares, se puede convertir en un elefante blanco. Esperemos que no, yo veo con esperanza, verá. No haría ni una sola línea más, eso sí. Con esta que tenemos ya démonos por servidos. Al menos subterráneo. Por lo menos ahora, no más. No más. Carísimo. 2.200 millones es lo que dicen. Habrá que transparentar la cifra, pero carísima. Una sola línea. Y además más de una década la obra. Por favor. Ya se ha convertido en un trofeo Ya estamos político. pagando los préstamos, pues además. Claro, ya se está pagando los préstamos. Lo primero que voy a hacer es la renegociación de la deuda. Aquí en la Conchinchina, después de la pandemia, todo el mundo está refinanciando deudas, por Dios. Hay que liberar esos recursos para poder hacer obra pública y dinamizar la economía. Primer paso. Segundo paso, yo veo una oportunidad enorme para reorganizar el sistema completo del transporte. Y creo que los señores transportistas ya han aprendido la lección. Ojalá que sí, yo tengo esa esperanza. ¿A qué me refiero? Ellos han estado todo el tiempo teniendo acuerdos políticos con los alcaldes de turno. Les ha ido mal, les ha ido muy mal. Ahora la cosa es que nos sentemos en una mesa y acordemos en función de la ciudad y de ellos mismos. ¿Cuáles son los problemas que tienen? Tienen que estar compitiendo en las calles para terminar de llevar la cantidad de recursos que quieren. Es un maltrato absoluto a la ciudadanía, porque claro, no le conviene llevar al niño, a la persona de la tercera edad, ni al estudiante porque es medio pasaje. Entonces se pelean, no respetan paradas, en fin. ¿Cuál es la propuesta? A ver, señores, tenemos por debajo de la superficie al metro. Por encima tenemos ya el trolebús. Y la ciudad no está conectada transversalmente. Les planteamos pagar kilómetros recorrido. Entonces ya no importa la ruta. Ya no importa, ayúdennos. Le paga el municipio. Le paga el municipio, exactamente, kilómetros recorrido. Ya, entonces son 20 kilómetros, son 50 kilómetros, los que sean. Se le paga, ya no tiene que estar compitiendo ahí los unos a los otros. Usted cumple los 20 kilómetros diarios y se le paga por eso, porque se hace la caja común mediante un sistema integrado de recaudo. Y cumple su horario además, y cumple ¿no? Su horario, y paguen la parada y esté en paz, ya no se enferma ni enferma nadie. Y eso también nos permite tejer entonces una red adecuada y llegar a los barrios más alejados. Ya no estamos solo haciendo un servicio longitudinal, sino también transversal. ¿Ya? Que y en teoría, en planos se lo ha venido planteando, pero nunca se lo ha ejecutado por estos acuerdos políticos. Por los acuerdos políticos, porque les dicen sí, les vamos a subir el pasaje, les vamos a subsidiar, les juramos que todos los meses les vamos a pagar y no se les paga, no les ha ido bien, no se ha cumplido. El planteamiento tiene que ser definir y transparentar una tarifa técnica. Pero no es que esa tarifa técnica es la que va a pagar la población paga lo que puede, esa es la tarifa social, pero en función de una tarifa técnica que nos defina claramente cuánto tiene que subsidiar el municipio. Ya, si son 50 centavos paga la población, los otros 50, por poner un ejemplo, por favor, los otros 50 paga el municipio. Pero ya se sabe, y para esto se crea un fondo, que es la caja común, y se garantiza el pago mensual a los señores transportistas a través de un fideicomiso. Porque no vaya a ser que la alcaldesa diga, no, de ahí voy a coger un ratito para. No hay tal, porque también sabemos que estas personas... no se puede hacer caja común o caja chica de esos valores. No, viven de eso, es obvio, están dando un servicio y hay que pagar. Entonces, yo veo con esperanza, porque digo, es tranquilidad para todos, hay una red tejida, llega a los barrios, es una maravilla. Y lo siguiente que queremos plantear es hacer una evaluación técnica de lo que es las ciclovías. Ayer estuve justo en la Amazonas, y puede ser cerca de la Atahualpa, no me sé exactamente esa calle, Japón. Allá, y Japón, atrás del CCI en un costadito. En bicicleta. Difícil cruzar, difícil.
no cruzar, digamos, hacia el lado derecho o izquierdo. Y recto no hay problema porque de alguna forma el semáforo te ayuda, pero también hay sitios donde no hay semáforo. Ahora, cruza hacia la derecha o la izquierda. Es muy peligroso. No hay señalética en la ciudad. No hay suficiente señalética. Hay unos pocos que dicen no de la vuelta en U y hasta ahí llega. Los pasos cebra no están definidos donde deben estar y tiene que estar eso bien pintadito y clarito. Y el señor que va manejando, la señora, su vehículo particular, debe saber que si hay paso cebra tiene que frenar, más allá de si está o no el semáforo. Entonces también necesitamos educación vial, ¿no? Entonces, en la ciclovía están metidas motos. Mire, y no es para eso. Sí, es bicicletas y scooters. Entonces, hay que hacer una evaluación técnica para ver si estos recorridos están bien definidos. A mí me encanta la bicicleta, pero me da terror pues meterme en la ciudad. Si no es tu cotidianidad, es peligroso. Ya hay gente que domina y sabe y ve, pero tiene que hacer un montón de malabares, ¿no? Entonces, si vamos hacia una ciudad ecológica, que ese es el propósito, bajar la contaminación, aumentar el uso de la bicicleta, del scooter. Me encanta ver a los profesionales con la mochila y en el scooter van porque además una cosa es el deporte, ¿no? Pero la gente utiliza su bicicleta para ir al trabajo. Como sistema de movilidad, claro. Así es. Y eso es correcto. ¿Qué más hay que hacer ahí? Tenemos que generar espacios en la boca del metro para que parqueen las bicicletas, lleguen, parqueen queden con seguras, seguridad y se puedan seguir conectando, vuelvan, retiren. Hay que fortalecer de nuevo la Bicicú. Ese era un buen proyecto. Ahí están más de 600 bicicletas guardadas. ¿No? Sacarles, limpiarles, volverles a poner aceite. No estén podridas. Esperemos que no. Esperemos que no. Y nuevamente para que la gente lo pueda utilizar. Eso sería una maravilla. Y luego también hemos conversado con algunos gremios en esta posibilidad de hacer esta migración hacia el transporte eléctrico. Nos han dicho que sí, pero que es un proceso. Claro, hay que construir infraestructura, las electrolineras para cargarlos. Ellos mismos tienen que entrar en un proceso de chatarrización, encontrar un buen crédito, garantizar que los contratos de largo tiempo les permitan pagar, porque se tienen que endeudar, pero las posibilidades hay. Yo les he dicho, ¿lo hacemos o no? Dicen sí, pero vamos dentro de un proceso, ¿no? Despacito se va cambiando la flota y eso le va a poner a Quito pues muy linda, ¿no? Muy, muy linda ya, sin tanta contaminación como tenemos hasta ahora. Así es, manejo de desechos, la basura. Y la basura es una cosa porque la maneja el Maceo, ¿no? Pero luego el Maceo le entrega MGIRS para el tratamiento de los residuos. Es decir, existen 2 empresas además que se manejan por separado y donde incluso en MGIRS se ha detectado temas de corrupción. Sí. Lamentablemente sí. Bueno, cuando entrábamos al medio de comunicación, una gran persona a la cual le tengo mucho cariño, a don Fernando, él nos comentaba y decía, ¿qué nos pasó? Quito está sucia, pero entonces, ¿quién ensucia? Nosotros, los ciudadanos. Todo esto bonito de llevar la basura en el bolsillo o de buscar dónde botar, parece que se nos olvidó, pero también la infraestructura no está ayudando para eso. Es decir, no tenemos unos basureros públicos adecuados. Me hablaba él del uso de los servicios higiénicos y es verdad, la ciudad no está dotada de este servicio que es necesario, público. Hay mucho comerciante en las vías, los mismos señores taxistas necesitan porque se trasladan de un lado para el otro. Bueno, las gasolineras, en algunas hay que felicitar, en otras es deplorable. Pero este tipo de servicios, pensando en el ciudadano, hay que volver a incorporar las paradas que tengan una cubierta, un asientito para que la gente pueda estar ahí, la señalética que te diga qué bus pasa, qué línea. La ciudad no te informa, no informa nada. Entonces, hay trabajo que hacer. Hay que contratar quien haga la señalética, hay que contratar quien haga los basureros, hay que contratar quien pinte el paso cebra. Por favor, hay bastante trabajo, hay harto trabajo, por Dios, ¿no? Y la gente está necesitando trabajo. ¿Qué hacer con los exiliados, con la basura, el tratamiento ya de la basura? Bueno, mi propuesta es vamos a la clasificación de la basura. Creo que es momento de cambiar el chip. Desde el origen, desde nuestra casa. Y solo 2 funditas nomás, solo 2, orgánica y inorgánica. Ya, claro, porque a veces nos confunden, ¿no? Entonces, para botellas, botella plástico, de vidrio, entonces empieza a vuelta a separar. Con 2. Yo tengo en casa 2 fundas
Yo sé que pongo en la misma funda grande, pero va separada la orgánica y a veces le pongo en doble bolsita porque como bota agua, el líquido, entonces le pongo en 2 bolsitas, ¿no? Eso ayuda a las personas que reciclan porque no mojan el papel, no daña la basura, apenas se recicla, unos dicen el 1%, otros menos, pero es muy poco. Y la basura es plata, ¿no? Es plata. Entonces, apoyar a las personas que están en el reciclaje, dignificar ese trabajo, construir más centros de acopio, entregarles crédito para que se compren un vehículo y puedan hacer las cosas de mejor manera. Ahí sí la alianza con la empresa privada cabe porque hay que construir grandes plantas de tratamiento y eso es costoso, pero vale la pena, pues. Vale la pena no seguir ahí en el Inga atormentando a la gente que vive alrededor. Que ya ha superado además, ¿no? La capacidad. No, pero los dolores, por Dios, por yo supuesto. digo, ¿cómo viven ahí? Es que hay que tener un poco de compasión, ¿no? Es posible más esta situación. Igual es un proceso, pero hay que iniciar. De nuevo digo, hay que iniciar. Y es un proceso medio rápido porque ya hay algunos barrios pilotos que están en la clasificación de la basura. Vamos por etapas, vamos por zonas. Además ya están organizados, por ejemplo, en el tema de seguridad que hablábamos al inicio del programa. Esa misma organización sirve para el tratamiento de la basura, sirve para otros temas. Claro que sí. Y habría que tener algunas iniciativas también, como cuál es el barrio más limpio de Quito, el más bonito, el más adecentado, y que tengan premios también. Y sin duda, un barrio limpio, un barrio organizado es cero delincuencia. Además, porque cuando nosotros vemos algo limpio, ya no botamos la basura. Ya nos da vergüenza. Uno nunca bota, por ejemplo, un papel en un centro comercial, ¿no? Primero, está lleno de basureros. Segundo, como está todo el tiempo limpiando y está limpio. Exactamente. Cuidado, ¿no? Ahí te detienes. En cambio, cuando ya hay un papel, lo boto otro. Sí, es una cosa rara, ¿no? Eso atrae. Entonces, sí tenemos estos planes, queremos verle a la ciudad con otra cara, con Así esa es. Carita de Dios que siempre hemos dicho, limpiecita, pues bonita, muy, muy linda. Así es. Se nos está acabando el tiempo, Luisa. ¿Por qué votar por Luisa Maldonado? Porque Luisa Maldonado ama esta ciudad, porque le duele esta ciudad, porque también me duele mucho ver a un montón de ciudadanos que no tienen trabajo. Nosotros le vamos a apostar al trabajo, vamos a generar condiciones para generar trabajo. Por un lado, tramitología muy rápida, muy ágil, descentralización para que los servicios lleguen pronto a los ciudadanos. Hay que poner más plata en las administraciones zonales, más funcionarios, más competencias para que resuelvan los problemas cotidianos de la gente. Vamos a crear una caja de fomento productivo para entregar crédito. La Banca Internacional está esperando proyectos de desarrollo para ayudar a las mujeres, a los jóvenes, a crear tu primera empresa con Quito que acompañe todo ese proceso que significa desde crear la idea hasta enseñarle a comercializar, encontrar mercado, tecnificar todo lo que se pueda, pero va a ser el municipio socio de tu primera empresa. ¿Para qué? Para acompañarte primero, que te pares bien sobre tus propios pies y dar, de acuerdo al monto del crédito que se requiera, 1 o 2 años de gracia, porque la gente necesita un poco de oxígeno. Vea, déjeme primero poner el negocio, vamos viendo si cómo nos va, deme un tiempito y empiezo a pagar. Más que una inversión económica, esta es una inversión social. No me importa, si no le salió, pero aprendió, cogió experiencia y el siguiente le va a ir mejor. Entonces, esas son mis preocupaciones, ese es mi anhelo, mi deseo, que volvamos a creer en la ciudad, que este Quito, además, con su cultura, con su patrimonio maravilloso, vuelva a ser de oportunidades, ¿no? Esa es la idea. Yo le amo mucho, mucho a esta ciudad. Cuando me dice don Fernando la ciudad jardín, me imagino como Toledo, porque es verdad, pues es una belleza. Aquí tenemos los geranios. Podemos seguir adornando estéticamente a nuestro Quito, pintando nuestras casas, arreglando las aceras. Volvamos a tener ánimo y esperanza. Entonces, además, hagamos historia, ¿no? Ya cambiemos el chip, elijamos a una mujer y sobre todo a una mujer del sector popular que es bien trabajadora y que quiere servirle a este Quito. Así que gracias por su voto y por su confianza. ¿Por qué no votar? No digo por quién no votar, sino por qué no votar. ¿Por qué no votar por gente inexperta, por gente que se inventa cosas, por gente que demuestra mucha vanidad o ego, por gente que le quiere usar a la ciudad para luego ser candidato a alguna otra cosa? No, Quito ahora necesita y merece trabajo 24/7.
¿no? Y además que incorpore a todos los actores, a todo mundo, todas las agendas, tanto de los señores empresarios cuanto de la economía solidaria del barrio, las mujeres, los jóvenes, comunidad LGBTI, todo el mundo, porque todos hacemos esta ciudad. Entonces yo me imagino a todos ya trabajando, limpiando, levantando Quito nuevamente para que sea esta luz de América que siempre fue. Gracias, Luisa, muy gentil. Muchas gracias también. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en los noticieros de Telesucesos. Pensamos que el Ecuador tiene cifras positivas en el 2022, el año que terminó hace casi un mes, y pensamos que uno de los factores importantes es el tema minero. Hablar de minería legal, minería industrial, minería responsable con el ambiente, minería que cotiza en la bolsa del mundo entero y que se comete un error o una omisión ambiental es castigada por el mundo entero. Hay que hacernos y ponernos a pensar a todos. Vemos que las cifras son interesantes. Ecuador en minería exportó más de 2.500 millones de dólares. Son cifras que realmente hacen cambiar las cosas. Y si uno mira dónde están las mineras ilegales importantes, llámese Fruta del Norte, llámese Mirador, los proyectos mineros, ya sea por Agua Corriente o por Lundingón, estos proyectos están generando varias cosas positivas en las zonas. Vemos que Zamora Chinchipe ha disminuido su parámetro de pobreza en 13 puntos, lo cual muestra que la minería ha conseguido cambios positivos. Vemos que la población de Zamora ha mejorado su calidad de educación, ha mejorado su calidad de trabajo. ¿Por qué criticamos la minería si no conocemos el trabajo que hacen? ¿Por qué criticamos diferentes opciones que tiene el Ecuador de conseguir recursos, de generar empleo, de avanzar, de proyectarnos? Que todo esto sumado hace que mejore la calidad de vida de los ecuatorianos. Por eso, busquemos información, busquemos tener la verdad para poder analizar. ¿Minería es buena o es mala? ¿Minería legal versus minería informal o minería ilegal? ¿Cuál genera daños al medio ambiente? ¿Quién cuida el agua? ¿Quién cuida el entorno? ¿Quién afilia al seguro social a sus trabajadores? Son varias preguntas que debemos averiguar y saber qué pasa. Todo el mundo, el planeta entero, necesita de la minería. Si uno piensa en estar conectados a través de una computadora, a través de un móvil, a través de un celular, todos tienen metales que salen del mundo minero. ¿Por qué no aprender a aprovecharlos? ¿Por qué no explotar la enorme riqueza que tenemos con el cuidado, con sanciones si se cometen errores, con la protección al ambiente, con la protección a las comunidades y poder, el Ecuador, estar mejorando una serie de parámetros gracias a una minería cuidadosa, responsable y legal? Así es que pensemos en todo esto cuando se nos habla de temas de paros para eliminarla, de paros para tal o cual cosa, sin tener el conocimiento de todos de lo positivo que puede ser trabajar con los recursos de manera cuidadosa, de manera responsable para proyectarnos, para mejorar como país. Gracias por estar con nosotros aquí en los noticieros de Telesucesos. Editorial. ¿Qué nos pasa? Artículo de Simón Espinosa Cordero. Nos pasa todo. Un presidente banquero con saldo positivo en la macroeconomía, con saldo de 1/4 en lo social, buen viajero en muchos cielos, alabado y a la vez criticado. En comunicación se fue de 2 -0/10 a 6 en las entrevistas. Con una Asamblea Nacional indecente y perezosa, una función judicial, de todo hay en la viña del Señor. La Constitución de 2008 protege el crimen y la trampa y da vergüenza. Ecuador con el Cotopaxi amenazante, las lluvias groseras, los narcos, la inseguridad, la violencia extrema, las cárceles. De éramos 12 y parió la abuela. La irresponsabilidad al conducir. Guayaquil y Quito muy venidas a menos. La abundancia del dinero mal habido, el lujo, la gula y la borrachera junto al hambre, la huida hacia los Estados Unidos, la grosería en el trato, una educación pública con excepciones. Así nomás, la falta de lectura y escritura, la televisión y la publicidad, un dolor de muelas. Ya vienen los heraldos negros que nos manda la función electoral y el plebiscito incierto entre se ganará o se perderá. Elecciones, consultas pronto en 10 días más
y un presidente supuestamente tolerante con la corrupción en las empresas públicas. ¿Qué nos pasa? No saber lo que nos pasa es precisamente lo que nos pasa. Ortega y Gasset, nosotros sí lo sabemos, por lo cual le toca al ciudadano consciente no rajarse, sino junto con otros ser valientes, cumplir con la ley y ponerse poco a poco, día a día, a reconstruir este país, joven aún en la historia de Occidente. Artículo de Simón Espinosa Cordero. ¿Por qué no vieron el elefante que se metió? José Hernández, 4 Pelagatos. No habrá verdad periodística en el caso del Gran Padrino, y la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo, ojalá rápida y diligentemente. No habrá verdad periodística porque lo que se presentó como una investigación de 6 meses es apenas una filtración de audios que delatan la corrupción en un sector que ya era objeto de denuncias desde hace meses. Esos audios han sido eficaces porque son de un delincuente que participó en la trama de corrupción y sabe cómo se tuestan allí las habas desde el gobierno de Rafael Correa. No habrá verdad periodística porque lo que se llama periodismo es una puesta en escena que no respeta el menor protocolo de la rigurosidad del oficio. Además, el debate sobre esa falta de probidad mutó en tergiversaciones y vulgares ataques dignos del Albañal en el que se revuelcan los peores políticos que ha parido el país. Por supuesto, también el gobierno ha incumplido con los protocolos del oficio de gobernar. Y este caso, que lo viene viendo como saca de las castañas del fuego, es una consecuencia directa de aquello. La Fiscalía dirá si hubo errores o complicidades y quiénes los cometieron. Y el gobierno, fuera de salir a decir que no tolera y no tolerará delitos, tiene muchas cosas que explicar. ¿Cómo se entró un elefante a la casa y no se dio cuenta? ¿Cómo piensa corregir los errores administrativos de bulto que hay en este caso y quiénes asumirán el costo político que corre por cuerda separada? Hasta ahora el agua sube hasta el cuello de Hernán Luque. El presidente Lasso lo nombró en julio de 2021 como su delegado en el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. En virtud de aquello se convirtió en presidente del directorio de esa institución que tiene a su cargo empresas tan importantes como Petroecuador, CNT, Flopec, Cenel y Selec. ¿A quién respondía Luque? A Iván Correa, secretario de la administración. ¿Por qué él no atendió las alertas que llegaron a Carondelet? Fernando Villavicencio dijo haber advertido sobre esto y se publicaron en medios digitales. Lo mismo ocurrió, según el presidente de la Comisión de Fiscalización, con Nicolás Andrade, nombrado a la gerencia de Selec, e Ítalo Cedeño, que pasó a comandar Petroecuador. En ningún caso, su información fue procesada. Luque, que huyó, según Juan Zapata, ministro del Interior, salió hacia Argentina el 9 de enero, ¿se corrompió así de pronto? ¿Cómo escoge el Ejecutivo a sus altos funcionarios? Aquí cabe recordar el papelón hecho al incluir a Raúl González en la terna para superintendente de bancos y luego tener que desconocerlo. Nadie atinó a explicar cómo llegó a esa terna un personaje que tenía razones técnicas, éticas y políticas para no estar allí. Algo similar aconteció con Esteban Ortiz, a punto de ser nombrado ministro de Salud, a pesar de su desfase político. Como eso, se han cometido otros errores que afectan la imagen institucional del gobierno. No ha habido quien pague el costo político que conlleva desconocer protocolos mínimos de un buen gobierno. El caso de Luque, si la Fiscalía confirma la letanía de delitos, es peor. Por ahora no hay quien responda políticamente por actividades delincuenciales que echan por la borda el relato de un gobierno sin casos de corrupción. ¿Cómo pudo Luque, si lo confirma la Fiscalía, mantener y mejorar un sistema de corrupción en la institución que coordina las empresas públicas del país? ¿Tan poco seguimiento hace la Secretaría de la Administración? ¿Tan mal informado estuvo Iván Correa? ¿Tan primíparo sigue siendo? Mucho voluntarismo, mucha visceralidad y hasta chambonería se notan en el manejo gubernamental, en detrimento de protocolos de una administración seria y profesional. Una regla de oro no se aplica ante actuaciones que pueden conducir o solapar irregularidades o delitos. La responsabilidad política puede desplazarse hacia el campo penal, pero en cualquier caso no hay cómo eludir la responsabilidad política. En esa certeza también basan los ciudadanos la confianza en las autoridades.
Si dicen que el cuñado del presidente nada tiene que ver, ojalá la Fiscalía les otorgue la razón. Esa institución deberá señalar hasta dónde llegan las implicaciones y responsabilidades en este escándalo. Entre tanto, es legítimo que el gobierno, que dice no hacer parte de la trama de corrupción, se defienda. Eso no obsta para que cumpla con los protocolos de buen gobierno que deben observar con mayor énfasis los funcionarios del entorno presidencial. Algunos de ellos deberían irse a la casa por no percatarse del elefante que se metió. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Polonia solicita formalmente permiso a Alemania para enviar tanques Leopard 2 a Ucrania. Alemania no se decide sobre el envío de carros de combate a Ucrania. Tras una reunión con el secretario general de la OTAN en Berlín, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius ha dicho que siguen sopesando pros y contras del envío de tanques Leopard 2 y que la decisión se anunciará pronto. Sobre la polémica que han generado sus dudas, tanto él como Stoltenberg han reiterado el gran peso de Alemania en la coalición y el envío de ayuda militar. Sobre la cuestión de los tanques Leopard, aún no hay nueva información, ha dicho Pistorius. Siempre he dicho que espero que se tome una decisión en breve y sigo partiendo de esa base. He animado encarecidamente a los países socios que tienen tanques Leopard operativos a que empiecen ya a entrenar a las fuerzas ucranianas con esos tanques. Si ponemos todo esto en conjunto, el anuncio alemán, el anuncio de otros aliados de enviar a Ucrania una amplia gama de diferentes tipos de blindados, se trata de una enorme contribución adicional a las capacidades de combate de Ucrania y esto es urgente. Es importante porque Rusia está preparando algunas nuevas ofensivas, ha advertido Stoltenberg. Rusia no ha tardado en reaccionar lanzando una advertencia a Berlín. El portavoz del Kremlin ha dicho que las entregas a Kiev de tanques Leopard de fabricación alemana no traerán nada bueno a la relación ruso-alemana. Quien ya ha movido ficha es Polonia, el país que más está presionando para el envío de estos tanques pesados. Su ministro de Defensa ha anunciado que ya han enviado a Alemania la solicitud de consentimiento para transferir a Ucrania los Leopard 2 que tienen en su poder. Los países bálticos rompen relaciones con Moscú. Aumentan las tensiones entre Rusia y los países bálticos. Estonia, Letonia y Lituania han anunciado que retiran a sus embajadores de Moscú y expulsan a los embajadores rusos de sus propios países. Mikhail Banin es el embajador de Rusia en Letonia y dice que tiene que abandonar Riga un día antes del primer aniversario de la guerra. Nos vamos. Letonia está reduciendo el nivel de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Tengo que abandonar el país antes del 23 de febrero, eso es todo. La decisión de Letonia sigue a anuncios similares de sus vecinos Lituania y Estonia por la agresión rusa en Ucrania. Rusia los acusa de rusofobia y ha pedido al embajador de Estonia que abandone Moscú antes del 7 de febrero. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se ha reunido con su homóloga sudafricana en Pretoria, una visita que ha suscitado críticas con el telón de fondo de la guerra. Sudáfrica insiste en que se mantiene neutral en el conflicto, pero su principal partido de la oposición, la Alianza Democrática, acusa al partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, de inclinarse hacia el apoyo a Moscú. La ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, ha instado a encontrar una solución diplomática al conflicto. Tormentas, fuertes vientos y carreteras cerradas en una Europa cubierta de nieve. Europa se viste de blanco. El lunes cayó la mayor nevada registrada en Mallorca en los últimos 5 años. Según los expertos, las temperaturas más bajas se registraron de madrugada en la Serra de Tramuntana con 2,4 grados bajo cero. La Oficina Meteorológica de Palma dice que este miércoles caerán hasta 10 centímetros y se prevé que por debajo de los 500 metros. En Italia, varias regiones han sido puestas en alerta debido a una ola de condiciones meteorológicas extremas, con heladas, fuertes nevadas y vientos huracanados. La región de las Marcas y algunas zonas de Emilia-Romaña están en alerta naranja, justo por debajo de la roja, lo que indica que el tiempo supone un peligro para las personas y los bienes.
Una tormenta de nieve obstaculizó el tráfico en una autopista clave de Eslovenia y dejó temporalmente sin electricidad a algunas partes del país. Y en Croacia, la nieve y los fuertes vientos también causaron problemas de tráfico en la costa adriática y en las montañas. El mal tiempo dejó muchas islas incomunicadas con el continente. Mientras que en Austria, en Carintia, se producen cortes de electricidad, carreteras y escuelas cerradas tras las intensas nevadas. Unos 5.000 hogares se quedaron sin electricidad y 250 bomberos tuvieron que intervenir en la zona. El aumento de la nieve incrementó el riesgo de avalanchas, pero significa que la temporada de invierno para los esquiadores debería estar asegurada hasta Semana Santa. Miembros del Club de Moteros Los Ángeles del Infierno alcanzan acuerdos con la Fiscalía Española. Medio centenar de integrantes del club de moteros Hells Angels o Los Ángeles del Infierno en Europa están acusados de una larga lista de delitos y algunos de ellos han alcanzado acuerdos, intercambiando confesiones por rebajas de penas, sustituyendo peticiones de cárcel por multas económicas y aceptando condenas de entre 3 meses y 12 años de prisión. El juicio comenzó en Madrid este lunes y se espera que dure varias semanas, ya que miembros como el destacado líder europeo de la banda, Frank Hannebuth, o Abdelghani Yousafi no han alcanzado un acuerdo. La Fiscalía Española solicita una pena de 13 años de prisión para el líder alemán, que está siendo juzgado junto con 49 presuntos colaboradores internacionales por dirigir una sección del Club de Moteros en la isla española de Mallorca, presuntamente implicada en la delincuencia organizada. El juicio oral y blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, prostitución, tráfico de drogas, extorsión, falsedad documental y detención ilegal son solo algunos de los cargos de los que están acusados los presuntos miembros de la banda. Las penas que se pedían sumaban más de 300 años. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.